Sí, la propuesta es muy sencilla que traigo a su consideración y es darle lugar a las lenguas originarias de Guanajuato y que sean visibles, que se visibilicen. Esa es la propuesta concreta. El 21 de febrero se celebra por recomendación de la Asamblea General de las Naciones Unidas, a partir del 2006, el Día Mundial de las Lenguas Indígenas, y a partir del 2022 se anunció como medida extraordinaria nombrar el Decenio de las Lenguas Indígenas de 2022 a 2032. Estamos en el inicio de la década de las lenguas indígenas. La diversidad lingüística de México forma parte de nuestro patrimonio cultural. Y algo en lo que hay que como remarcar bastante es que la importancia del lenguaje en el conocimiento, esto los epistemólogos y las feministas sobre todo han tenido un papel muy relevante en decir que las lenguas son algo más que formas de nombrar al mundo. Contienen memoria, idiosincrasia, cosmovisión, identidad de los grupos que las poseen. Nosotros pertenecemos y nosotras a una nación multilingüe, con 68 lenguas indígenas originarias más el español, lengua apropiada en el largo proceso de mestizaje. Nuestro país cuenta con 11 familias lingüísticas, 68 agrupaciones lingüísticas, de donde se derivan 364 variantes lingüísticas diversificadas por región y por grupo étnico. Algunas expresiones de esta riqueza pueden encontrarse en las radios indígenas, en las múltiples palabras intraducibles al español, en las apropiaciones que dan identidad a las variantes del español habladas en el país. Las lenguas son modelos de conocimiento para ordenar la percepción del mundo. Quizás sea la frase más importante que resume en 5 o 6 palabras lo que yo vengo a decir, ¿no? Las lenguas son modelos de conocimiento para ordenar la percepción del mundo. Son herramientas de aprendizaje que hemos desaprovechado y en conjunto constituyen el complejo y dinámico diálogo de las culturas en procesos constantes de intercambio y apropiación. Este texto, porque no voy a repetir lo que llaman el aparato crítico, es decir, las citas y los autores, pero sí quiero decir que esta propuesta surge de un documento inédito de José Luis García Galeano, a quien tenemos aquí presente, que se llama Hablantes Indígenas en Guanajuato, un texto inédito. Entonces, el fundamento de esta presentación está sentado en el documento del maestro García Galeano. Hoy aún existen de manera generalizada en Guanajuato una serie de afirmaciones en torno a una única identidad cultural. Hemos creado y proyectado una imagen no incluyente desde el punto de vista cultural, una falsa sociedad criolla. El estudio Guanajuato siglo XXI es muestra de esto. Existen múltiples políticas en la actualidad estatales y municipales, tenemos una Secretaría de la Cultura, ¿no?, en la que pese a la reiterada presunción de inclusividad en campañas publicitarias de gobiernos locales, a diario podemos identificar con facilidad numerosas pruebas de esa falta de sensibilidad y otras formas toleradas de exclusión con respecto a la diversidad cultural. Sin duda, el levantamiento zapatista de 1994 es el hecho histórico, el quiebre histórico, más significativo en la historia de México, quizá más significativo que los levantamientos indígenas del siglo XIX y principios del siglo XX. Este levantamiento zapatista es el más significativo en cuanto al reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas y la ruptura de los esquemas identitarios únicos. Se firmaron en febrero de 1996 los Acuerdos de Derechos y Cultura Indígena de San Andrés Larraín-Sar, Chiapas, entre el EZ y el gobierno federal. En ellos fue fundamental la participación de un guanajuatense emérito, don Samuel García. Y debo decir que yo traigo con pasión esta iniciativa porque yo fui parte del grupo asesor del Ejército Zapatista de Liberación Nacional en 1996. Ojalá hubiéramos participado de esa experiencia de los indígenas para saber qué cantidad de cosas nos puede aportar a la llamada cultura occidental. De acuerdo a los acuerdos, con respecto a los acuerdos de San Andrés,
fue posible replantear la relación entre pueblos indígenas, el país y sus autoridades. A partir del 96, de manera paulatina, primero a nivel federal y posteriormente en los gobiernos locales, se ha elaborado tanto legislaciones como políticas públicas que han formalizado la participación y la protección de las lecturas indígenas, de las culturas indígenas en el país. Sin embargo, seguimos observando que son insuficientes. Cabe recordar que hace 28 años se dio una amplia difusión de los múltiples compromisos asumidos por el gobierno. Entre estos queremos compartir un párrafo del compromiso 4 de los Acuerdos de San Andrés relativo a promover las manifestaciones culturales de los pueblos indígenas. Si queremos escuchar a los grupos marginados, a los grupos desplazados, pues tenemos que escuchar lo que se dijo entonces como producto de los Acuerdos de San Andrés. El Estado debe impulsar políticas culturales nacionales y locales de reconocimiento y ampliación de los espacios de los pueblos indígenas para la producción, recreación y difusión de sus culturas, de promoción y coordinación de las actividades e instituciones dedicadas al desarrollo de las culturas indígenas, con la participación activa de los pueblos y de incorporación del conocimiento de las diversas prácticas culturales en los planes y programas de estudio de las instituciones educativas públicas y privadas. El conocimiento de las culturas indígenas es enriquecimiento nacional y un paso necesario para eliminar incomprensiones y discriminaciones hacia los indígenas. Vamos a Guanajuato. Guanajuato ha hecho esfuerzos, pero los podemos fortalecer. De acuerdo con el INEGI, la población indígena en Guanajuato es de 15,204 personas y de 14,048 personas en el 2010, lo que quiere decir que tenemos más indígenas hoy en Guanajuato que hace 10 años. El INEGI también nos informa que la población indígena tiene un comportamiento cultural diferente al resto de la población en cuanto a la fecundidad, migración, actividad económica, por ejemplo. Esta información también nos permite advertir que existe una gran cantidad aún no establecida de población no visibilizada, flotante o que ha decidido mimetizarse en las sociedades urbanas. Esta propuesta de Morena tiene como objetivo visibilizar a los pueblos indígenas originarios de Guanajuato en términos simbólicos, que consideramos que pueden agregarse a los otros programas referentes a las condiciones de desventaja en la que sobreviven aquí en Guanajuato. Ya hemos traído el problema de los migrantes jornaleros indígenas, de las familias jornaleras indígenas. Todo el mundo conoce el pueblo chichimecas, ¿no? San Luis de la Paz. Todo el mundo sabe los problemas que tienen ahí, problemas de farmacodependencia y salud. Todo el mundo conoce las situaciones de precariedad. Entonces, lo que venimos a hacer es visibilizar un poco este carácter de cultura discriminada o culturas discriminadas. De las lenguas indígenas originarias en Guanajuato, la lengua chichimeca jonás o usá solo cuenta con hablantes nativos en nuestro estado. Forma parte de las lenguas nacionales en riesgo de desaparición. Por ser endémica esta lengua, aconsejamos que sea considerada la lengua originaria emblemática de nuestro estado, sin menoscabo del resto. Es decir, hay varias. Nosotros consideramos que la chichimeca jonás puede ser representativa, aunque sabemos que entre los grupos indígenas locales hay divisiones también. Como no se pueden todas, pues proponemos que sea una, cuando menos, la más representativa, ¿no? Los derechos lingüísticos comprenden el reconocimiento de las lenguas indígenas como lenguas nacionales, al igual que el español, que al acceder al derecho a la salud, cualquier ciudadano y ciudadana mexicano puede recibir atención en su lengua materna, la protección de la memoria, tradiciones e identidad contenidas en las lenguas maternas. Todo esto está dentro de los derechos lingüísticos, no son cuestiones accesorias. Esto significa tener derecho lingüístico, que es, digamos, el principal concepto más potente en donde nos asentamos para hacer la propuesta. Tienen derecho a la educación bilingüe, a contar con la asistencia de un intérprete en procesos judiciales. Los pueblos tienen derecho a concebir y transmitir su concepción del mundo, el uso de su lengua originaria, y esta no debe ser motivo de discriminación, etcétera. El derecho a la comunicación, al uso de las lenguas o dialectos propios en espacios públicos y ejercerlos en medios de comunicación.
A mí gratamente me sorprendió el otro día que venía escuchando el partido de fútbol de México, que estaba un locutor transmitiendo en español y había otro que estaba transmitiendo en maya al mismo tiempo. Me parece que forma parte de estos esfuerzos por visibilizar las culturas indígenas. Las indígenas originarias de Guanajuato son la chichimeca jonás, la otomí y la pame. Aquí hay una frase seleccionada por el maestro García Galeano que ejemplifica por qué la lengua, el lenguaje, no es solamente evocar las cosas, sino que tiene un contenido profundo. Dice, miren, la riqueza más grande es la sabiduría depositada en la tierra. La riqueza más grande que tenemos es la sabiduría depositada en la tierra, y es un canto chichimeca del grupo Jonás. Para enriquecer este punto de acuerdo, presentamos la siguiente relación de frases de cortesía del chichimeca Jonás, que fue realizada por el lingüista indígena Manuel Martínez, y hay varias muy importantes. Muchas gracias, buen provecho, muchas gracias por su visita, vuelva pronto, que quiere decir mare jiquí, buen camino, bienvenidos, pase usted, que es la que nosotros consideramos que puede formar parte de la señalética de este congreso. Pase usted, que es una frase también muy mexicana, ¿no? Y que viene de allá, y que se dice Kina Sahi. Hacemos nuestra la frase con la que iniciaba sus intervenciones el exdirector doctor Javier López, y lo decía en lengua tzotzil, que las palabras que aquí les comparto no den la espalda a las palabras de ustedes, y que las palabras de ustedes no den la espalda a las palabras que aquí pronuncio. Finalmente, como medida dirigida a la población local hispanoparlante, van a decir, bueno, ¿y esto qué con los pueblos indígenas? No, esta medida está dirigida a la población hispanoparlante y como acción educativa a favor de la visibilización de las sociedades indígenas originarias en cumplimiento del artículo 9 de la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas. Y entonces ponemos a su consideración el siguiente acuerdo. Y estoy terminando. Primero, que esta 65 legislatura del Estado de Guanajuato acuerde girar atento exhorto al gobernador del Estado, Diego Sinúe Rodríguez Vallejo, para que incluya la frase Kina Sahi, pase usted, proveniente de la lengua originaria chichimeca jonás, en la señalética de los espacios públicos, instalaciones culturales oficiales, oficinas y en los letreros de bienvenida al Estado y cabeceras municipales, como ya ocurre con otros idiomas como el japonés y el inglés. Segundo, que esta 65 legislatura del Estado de Guanajuato acuerde girar atento exhorto al Instituto Estatal de la Cultura para que implante o mejore las acciones de promoción, educación popular y difusión que contribuyan a la revitalización y protección del patrimonio lingüístico del Estado, tales como la visibilización de la lengua chichimeca en los diferentes espacios públicos. Y tercero, dirigida a nosotros, a nosotras, legisladores, es esta 65 legislatura del Estado de Guanajuato acuerda llevar a cabo las acciones necesarias para adecuar la señalética de los espacios pertinentes de este Poder Legislativo del Estado con la finalidad de incluir la lengua chichimeca jonás. Si está el español, si está el japonés, si en algunas partes está el inglés, ¿por qué no debe, como imperativo ético, estar el idioma chichimeca jonás? Muchas gracias.